El Perú en 1948 era muy incierto a causa del desabastecimiento de los artículos de primera necesidad. A ello se sumaban las marchas, la protesta de los estudiantes y de todos los sindicatos. Los militares y los sectores oligárquicos presionaban para que se tomaran acciones muy drásticas contra el APRA, que gozaba del apoyo popular. ¿Mm? Eh, Ante la revuelta pues de el APRA, que fue aplastada por el ejército, ¿no? Los militares le exigieron a Bustamante y Rivero mano dura contra el APRA. Él se niega. Y es en ese momento en que los militares y la oligarquía se retiraron su confianza. Bueno, el Perú vivió pues una gran inestabilidad política, una gran inflación galopante. La protesta, la protesta eran a la orden del día. El 27 de octubre de 1948 estalla la Revolución Restauradora en Arequipa por Manuel Odría. El nuevo gobierno de Odría juramentó el 3 de noviembre y como diría el poeta Martín Adán, todo había vuelto a la normalidad. El Perú lucía un nuevo presidente militar. Y en esta época se obtenía pues la primera medalla, ¿no?, de oro por el tirador Edwin Vázquez en las Olimpiadas de Londres, ¿no? Bueno, soy Luis Jaime Huitrón Cruz y hoy estaremos conociendo el ochenio de Odría. ¿Ya? Bueno, Odría, por su participación en la guerra con el Ecuador, fue convocado a la vida política. Fue nombrado como ministro de gobierno como dentro del Ministerio del Interior, pero en aquella época se llamaba Ministerio de Gobierno de Policía. ¿Ya? Bustamante debía de gobernar hasta 1951, pero solo lo hizo hasta 1948, porque su propio ministro se levantó contra él, dándole ese golpe militar. Ya saben a quién me estoy refiriendo. Entonces, la pregunta va, ¿por qué Odría se revela contra Bustamante? Aquí entra en juego el APRA. Ustedes saben que el Congreso se había convertido en una recalcitrante oposición y no dejaba gobernar. Ustedes saben que el APRA tenía mayoría también en el Congreso. ¿Ya? Y el APRA estaba cometiendo permanentemente actos subversivos en todo el país. Podría, sabía que el APRA quería hacer un golpe. Le dijo a Bustamante, ¿no? Que pues eh, que se pudiera, ¿no?, ya de una vez por todas tomar acciones contra los líderes apristas, que le declarara ilegal a este partido, que encarcele a sus líderes, que los destierren. Pero ¿qué respondió Bustamante y Rivero? Creo que eso no es la solución, dijo. Se respondió Odría. Bien, si ustedes dicen que no, yo renuncio en este momento. Y todo el gabinete irán conmigo. Fue así que Odría se levantó antes que el APRA tomara el poder. Fue así que Odría decide hacerlo primero y el 27 de octubre de 1948, en Arequipa, inicia el golpe y Bustamante renunció porque ya no contaba con el apoyo de nadie. Finalmente lo deportaron a Argentina. Deportaron a Argentina a Bustamante y Rivero. Luego de ello, Bustamante y Rivero, pues, forma una junta de gobierno, conocido como Junta Militar. La Junta Militar que gobernó hasta 1950. ¿Ya? En ese año se convoca a elecciones, donde Odría muy hábilmente hace una jugada, ¿ya? Una jugada que lo vamos a ver más adelante, y logra ganar sin rival alguno, donde estuvo al mando del Perú por durante 6 años, 6 años. Entonces allí están los 8 años de los Cheños, 2 años, ya 2 años hasta 1950, ¿no? Y luego a 6 años hasta 1956, de los chinos de Leguía. Ahora pasemos pues entonces a conocer un poco de lo que hizo Odría. Bueno, Odría estuvo basado su gobierno en una fiebre de construcción de obras públicas que hasta el día de hoy siguen en pie al servicio de todos los peruanos. ¿Pero por qué?
¿Por qué logró hacer esa gran cantidad de obras públicas? Porque en aquella época el contexto en el mundo se desarrollaba la guerra de Corea, lo que ocasionó el incremento de nuestras exportaciones de materia prima, lo que originó también el chorreo de mucho dinero, ¿verdad? También Odría reorganizó la hacienda pública, ya, reorganizó la hacienda pública contratándose para ello una misión económica y financiera llamada Misión Klein. ¿Ya? También durante el gobierno de Odría se crea la ley de jubilación, la famosa ley de jubilación 2530, ley de cédula viva. También se decreta el mercado libre, eliminando lo que son los controles de los precios y de cambio. Se incentivó el ingreso de los capitales, principalmente norteamericanos, ¿ya? Acentuándose de esta manera nuestra dependencia económica. Se estableció también algo muy importante aquí, que fue el seguro social del empleado. ¿Ya? También se construyeron pues lo que es el hospital del empleado, hoy conocido como el empleado o el hospital de Rebagliati. ¿Ya? Se construyeron grandes unidades escolares, ¿ya? Pues se incentivó mucho el presupuesto de educación, ¿ya? Las grandes unidades escolares que dieron origen pues a lo que se conoce como la GEC, grandes unidades escolares, como por ejemplo el Colegio Guadalupe, acá en Huaral, el Colegio Andrés de los Reyes, ¿ya? Y por lo tanto, pues estábamos viendo nosotros que en la educación hubo un avance de infraestructura, un avance extraordinario de infraestructura. También en este momento aquí vamos a encontrar que se construyó el Estadio Nacional, sea, el Estadio Nacional se construyó. También en este periodo, el gobierno de Odría aparecieron nuevos partidos políticos, como Acción Popular, la Democracia Cristiana. También en etapa del gobierno de Odría, vamos a encontrar que se fundó el CAE, el Centro de Altos Estudios Militares, para que los militares tuvieran un conocimiento geopolítico, geoestratégico, de la situación internacional y de la situación nacional. En este CAE hubieron grandes intelectuales como maestros. También en esta etapa se produce pues lo que es un terremoto lamentablemente en el Cusco y se inicia su reconstrucción total. También aquí se construye el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y Trabajo. También acá es muy importante hablar de que en esta etapa se otorgó el voto a las mujeres, ¿ya? El voto a las mujeres. Pero no vayan a creer ustedes pues, que este voto que se le otorgó a las mujeres para las elecciones presidenciales fue una iniciativa propia de Odría. No. El contexto mundial y latinoamericano ya era que se daba en muchos países este, este proceso de otorgamiento de voto a las mujeres en las elecciones presidenciales. Quedaban solamente 3 países en Latinoamérica que no tenían ese derecho, las mujeres. Entonces Odría era presionado por las Naciones Unidas, por la ONU, ¿no? Entonces es así que presionado por ello, le otorga este voto principalmente para las mujeres en el Perú. Pero aquí también tenemos que ver de que hubo un gran incentivo, una gran lucha por parte de una chinchana. O sea, esta chinchana que va a lograr pues alcanzar frutos muy buenos, como es María Jesús Alvarado, una promotora de este derecho al voto de las mujeres. Bueno, ya que estamos un poquito, como se dice, rajando, hablando un poco mal de Odría, vamos ahora a hablar lo que es la dictadura, lo malo que pasó en este gobierno de Manuel Arturo Odría. Quiero aclarar aquí, en muchos textos aparece como Manuel A. Odría, como y le dicen Manuel Apolinario Odría. No, nombre real es Manuel Arturo. No, Arturo también era su padre, ¿no? Entonces vamos a ver su gobierno. Primeramente tenemos que decir que su gobierno fue una dictadura, ¿ya? Porque llegó mediante un golpe. Ya ustedes ya les dije al comienzo, mediante un golpe en Arequipa. Pero dirán ustedes, pero hubo elecciones y él participó en las elecciones. Pero fueron unas elecciones, una de las más fraudulentas de todos los tiempos.
Pues bien, faltando un mes para que se lleve a cabo las elecciones, él renuncia al cargo de presidente de la Junta Militar, ya que según ellos había un vacío para poder postular y así romper eso de la continuidad, ¿no? De ser el presidente de la Junta Militar y postular. Entonces, encuentra ese vacío, renuncia y bueno, pues supuestamente ya no había continuidad de mandato. Esa renuncia o jugada como se le conoce, también es conocida como bajada al llano, cuando él renuncia a la Junta. Entonces, todo fue una jugada, la bajada al llano. Su rival, Ernesto Montane, Ernesto Montane presentó su candidatura, pero ¿qué pasó? El Jurado Nacional de Elecciones la rechazó, lo que originó una rebelión nuevamente en esa ciudad rebelde, en Arequipa, lo cual fue aplastada por el gobierno. Quien fue capturado Montaña, quien fue considerado como el autor intelectual, fue mandado al exilio. Ante ello, ganó las elecciones, pues podría, ¿no? Y por tanto, estas elecciones fueron una paz de las tantas pantallas que haría la dictadura con el uso de la palabra democracia. ¿Mm? Otro hecho negativo que podemos mencionar sobre el gobierno de Odría, vamos a encontrar pues que hubo una ley porque tenemos que conocer que Odría fue un gran maestro de la represión, un gran maestro de la represión. Y dio una ley que se conoce como la ley de la seguridad interior. En esto no permitía la existencia de ningún detractor. Consistía en que se suprimía todas las garantías individuales y también el Estado de Derecho. Fuerzas Armadas, Fuerzas Armadas, pues podían usar sus armas como quisieran para contener cualquier movimiento social del pueblo que buscaban ellos reclamar. En el Ochenio surgió una figura siniestra que pueden ustedes ver allí en la parte superior. Esta figura siniestra, conocido como Alejandro Esparza Sañarto, hombre de confianza de Odría. ¿Trabajo en qué consistía? Su trabajo consistía en censurar a la prensa, en censurar a la radio, en hacer detenciones, torturas a todos los opositores del régimen. Creó una red de delatores, conocido como soplones, que los hizo ingresar en las universidades, en los sindicatos, en las oficinas públicas y hasta en los medios de comunicación. Era como Vladimiro Montesino, de repente ustedes habrán escuchado a Vladimiro Montesino, que era el poder del poder de Fujimori. Así de cruda era su accionar, hasta pues, que estalló una rebelión nuevamente en esa ciudad rebelde, ¿sabes? Arequipa, donde el pueblo se rebela, donde pedían pues el pueblo ante tanta presión y represión que cometía Odría y su hombre de confianza Esparza, pues se rebelan, piden pues, piden pues la renuncia de Esparza, piden que se derogue la ley de seguridad interior, también piden la convocatoria a elecciones libres y transparentes. ¿Mm? A todo ello nos iba a quedar de brazos cruzados Esparza. Pues, ¿qué hace Esparza? Manda todo un aparato contrasubversivo, todo un aparato de delincuentes, matones, para acabar con la rebelión. ¿Mm? Todos disfrazados de civiles, pero no pudo vencer. Y es ahí donde Odría da su brazo a torcer y accede al pliego de reclamo del pueblo. Es decir, sacan a Esparza, elimina la ley de seguridad interior, y esa batalla perdida dio inicio a la caída del régimen de Odría. ¿Mm? Por último, eh, por último, vamos a ver lo que ocurrió con el gobierno de Odría. Este gobierno, durante su permanencia en el poder, se enriqueció ilícitamente, por lo que su gobierno fue un gobierno corrupto. Su patrimonio se incrementó 10 veces más de lo que había ganado como presidente.
tenía tanto, pero tanto temor, que sea investigado después que terminara su mandato. Porque hizo un trato. ¿Con quién? Con uno de los candidatos de esas elecciones. Y ese candidato era un expresidente, Manuel Prado Ugarteche, ¿recuerdan? ¿Ah? Él. Ese trato se llamó el Pacto de Monterrico. En esa tranza, en ese pacto, consistía en que Odría debería de apoyar a Prado para que gane las elecciones, pero con el compromiso de que Prado no le investigue durante todo su gobierno. Es decir, a cambio de lo que hoy se conoce, a cambio de la impunidad. Impunidad. Así que Prado nunca lo investigó y Odría se llevó su impunidad hasta la tumba. Hasta la tumba. Bien, jóvenes, espero que hayan entendido un poco